Ok. Para el problema, exacto. Para el problema número 3, les da a ver la siguiente, lo vamos a hacer un dibujito rápido. Les da esto, sas, aquí. Les da luego una caída así. Y otro aquí. Exactamente. Bueno, sí, es algo, es la idea es que sea esto así. Es un poco más delgadito para que sea igual. Exacto. Ese es, digamos, más que todo. Y bueno, los cordones de soldadura serían aquí. Aquí es para el problema número 3, por si acaso, para el problema número 3. Luego les dice que tienen acá. También hay acá, pero no es... por si acaso, la soldadura no es total, porque si se están dando cuenta, cuando haces la soldadura acá, pareciera total, pero les da una cota. Hasta aquí, que dice que es 182. Entonces, este cordón de acá, vamos a hacer un circulito, este cordón de acá, va a ser de 182. Por si acaso, este cordón. Igualito va a estar su simétrico que es acá. Entonces, ese es su alto, se podría decir. Ahí para que no se confundan, cuidado que lo consideren total, por si acaso, repito, cuidado que lo consideren total. Luego, el otro caso es, aquí les da un total. Aquí igual les pone un cordón de soldadura. Y este sí es total, porque este en todo caso les da ya una distancia de... no, y eso... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pareciera estar mal dibujado mismo el dibujo pareciera estar mal dibujado. Ya, la otra vista, a ver, ahorita les voy a hacer lo que me he dado cuenta ahorita. La otra vista es de esta forma. Así, y simplemente cae la línea hasta acá. Exacto. De aquí va hasta acá. Aquí baja un poquito. Y va hasta allá. Pero, la soldadura estaría definido, a ver, estaría definido aquí. ¿Verdad? Y también les dice que hay aquí una soldadura, pero esta es la que no nos interesa, esta de aquí. La que estoy trazando ahorita es la que no nos interesa. En todo caso, es la que menos nos importa. La que más nos importa es esta. Y aparte les muestro una figura en 3 dimensiones, ¿no? Donde esto, digamos, es lo que se ve en la pregunta de Iván. Este costado representaría este costado, por tanto, aquí habría una observación, la cual yo estaría equivocándome. Uy. No. Esto, exacto. Listo. La siguiente observación. Estos de acá, que serían, digamos, en los extremos, estos sí tendrían que medir los famosos 182. O sea, estos de acá, exteriores. Estos. Estos tendrían que medir los famosos 182, 182 milímetros. Es los exteriores, por si acaso, los exteriores. Porque según la vista de acá que se ve exteriormente, no es total. Si se han dado cuenta, no es total. Simplemente deja un espacio sin cordón de soldadura. ¿Quién está rayando, por favor?
Listo. Exactamente, los exteriores llegarían a ser 182 milímetros, mientras que en el otro caso de los interiores tendría que ser total. Como también podrían ser, aunque, sí, mejor considérenlo ambos, tanto exteriores como interiores, de la misma longitud, ¿no? De 182. Interiores y exteriores. Ahora aquí estará marcado con soldadura, lo marcan nomás, pero cuando hagan el cálculo lo consideran de alto de 182, por si acaso, ¿no? Luego, aquí les da otro cordón soldadura, pero les da una dimensión. Si recuerdan, acá. De largo, de 160. El cordón de soldadura que van a considerar acá tiene que tener ese largo. También parece que estuviera dibujado casi toda la figura, pero simplemente este cordón de soldadura de acá, que es el que también va a trabajar para hacer el cálculo, lo van a considerar con su largo de 160 y con el alto del espesor de soldadura. Nada más. Eso por si acaso, ¿no? Más que todo esto lo van a considerar 160. Y claro, este total de acá, que viene de aquí, de un extremo a otro extremo, ese sí lo consideran con el largo total que está desde aquí hasta allá, que dice que es 204. Luego, les dice que la placa es de 12 milímetros. Entonces, esta distancia de aquí es 12 milímetros. Y esta distancia de aquí es 12 milímetros. También es 12 milímetros. Y el guacho de este problema era, ¿cuánto es esta distancia de acá? Ver con esto. De acá, esta distancia de acá. Bueno, en sí todo esta distancia de acá, esta distancia de acá y esta distancia de acá. Porque para hacer, digamos, el centro de gravedad, necesariamente necesitaban calcular esta distancia, esta y esta. Para hacer, digamos, el centro de gravedad, aunque se podría, digamos, definir por simetría, pero necesitaban necesariamente para las distancias. ¿Cuánto eran estas distancias de aquí? Porque les decía, les da de largo, digamos, cuánto es todo esto. De tope a tope de la placa. Les dice que es de 192. Entonces no pasa nada. ¿Ya? Pero eso sería más que todo, en conclusión, ¿cuánto es esta distancia de aquí que se da en verde claro? Simplemente ustedes podían hacer este cálculo, es lo que yo hice en el examen de auxiliatura. 204 es la longitud total de extremo a extremo. Le he puesto estas distancias iguales, le puse igual a 4 veces x, más el 160 que representa la longitud de este extremo a este extremo, más el espesor de cada uno de estos, que sería más 12 por 2. Y de ahí directamente yo me despejaba x. 12 por 2 es 24. Y 204 menos ans, o sea, 204 menos el total me quedaba, era de 20. Entonces, de aquí despejando yo obtenía que x era, 4x era 20. Y por tanto, x era de 5 milímetros. Y podía considerar que esta distancia de aquí, de aquí, de aquí, era de 5 milímetros. Y con eso todo el cálculo era el mismo que hemos hecho anteriormente. Aquí les daba una fuerza, aquí les daba un brazo, esto es símbolo de la pared, aquí les daba un brazo de distancia que es de 305. Nada más. Yo creo que con eso no habría ningún problema en este ejercicio en sí de cómo resolver. La única clave sería, digamos, estas distancias, qué valor se tienen que asignar y bueno, es 5 milímetros. Esa, digamos, es más que todo la cuestión en este caso para este ejercicio. Ahora, aparte de todo eso, les pide, o sea, les da el espesor del cordón soldadura. El A o el E les dice que es 8 milímetros.
Ya, y aparte, bueno, les da el alto, el ancho y el alto. Bueno, no se confundan entre A y E, ¿no? Por si acaso. Pero les dice para carga máxima estática y para carga variable. ¿Qué tenían que hacer en ese caso? Ustedes hacían el cálculo del esfuerzo flector, ¿no? Sigue siendo el mismo, el momento flector, que va a ser esta distancia por esta fuerza F, entre el momento de inercia total multiplicado por la distancia C. La distancia C en este caso le llegaría a ser necesariamente el Y sub CG. ¿No? No se olviden que aquí tienen que colocar ejes. Sí. No se olviden que necesariamente aquí tienen que colocar ejes. Este es y este otro eje. No es necesario que coloquen que este es el eje X y este es el eje Y. Entonces, directamente el C llegaría a ser lo que es Y sub CG. Nada de considerar otra distancia, ¿no? El C, y bueno, el momento en total, si no están cometiendo errores en la calculadora, les va a salir un verdadero valor. El momento flector es esta distancia por la fuerza. Lo que podrían hacer en este caso, como no les da la fuerza, es trabajar en función de la fuerza. O sea, simplificar esto como valor numérico y hallar sigma sub B en función de, o sea, sigma sub B un valor tal multiplicado por F. Listo. Lo mismo para el esfuerzo torsionante o el esfuerzo de corte, el esfuerzo cortante en este caso, que llegaría a ser la fuerza entre el área total. Entonces, aquí consideraban 1, 2, 3, 4, 5, 6 cordones de soldadura, de los cuales, de los 6 cordones de soldadura, necesariamente, eh, lo anotaban igual en un valor multiplicado por F. ¿Listo? Y en este caso, como es un problema de dos vistas, el esfuerzo comparativo era igual a un medio de el esfuerzo flector más la raíz cuadrada de el esfuerzo flector más al cuadrado más 4 veces el esfuerzo cortante al cuadrado. Y esto les iba a salir igual en función de F. ¿Para qué? Les da factor de seguridad en este caso y también les da el material. Les dice, también les da el electrodo, en este caso es el E7010. Sí, exactamente, el E7010. Entonces, ¿qué hacen ustedes con este valor? Del E7010 sacan el esfuerzo de rotura, el sigma sub B. Y para el esfuerzo comparativo admisible, ustedes hacen la división entre el esfuerzo de rotura y el factor de seguridad, que van a tener dos valores diferentes, ya sea para caso estático y para variable. O sea, para carga estática va a ser 1 y para carga variable va a ser otro. O sea, van a tener dos valores del esfuerzo sub B admisible. ¿Para qué es todo eso? Simplemente ustedes indican que el esfuerzo sub B admisible va a ser igual a sigma sub B. Y de ahí despejan su fuerza. Esa es directamente la clave de cómo tendrían que resolver el problema. Ustedes hacen primeramente un cálculo acá, encuentran el esfuerzo comparativo en función de F, y aquí con el electrodo y el factor de seguridad obtienen dos valores diferentes del sigma sub B admisible, tanto para carga estática como para carga variable. Y igualan ambos valores, bueno, van a igualar dos veces para carga estática, para carga variable, y van a encontrar la fuerza máxima para carga estática y para carga variable. Eso es, digamos, la clave para el problema número 3. ¿Dudas, preguntas hasta el momento sobre el problema número 3 para que me enfoque en el problema número 1, que es ahorita el principal? Si nadie tiene ninguna duda sobre el problema número 3, pasamos directamente a lo que es el problema número 1. Un minutito.
Si me permiten. Ya. Esto generalmente solía entrar en los exámenes, tanto de auxiliatura como también de docencia, este problema. Les sabía dar un ojal, así como esto, pero soldado. Y les decía que estaba soldado de esta forma y demás, y aquí se encontraba sus cordones de soldadura, o sea, había dos ojales, ¿no? Ya esto más lo sabe complicar porque sabe meter tornillos más, 4 tornillos. Entonces sabe ser más complicado así el ejercicio. Pero hay una cosa muy simple, compañeros, sobre este problema, que va a depender de cómo ustedes, digamos, lo enfoquen el problema. En este caso del problema número 1, por ejemplo, en este caso, en este ejercicio, no les daba los ejes. Ustedes tenían que trazarse los ejes a partir de la vista que les daba. Entonces, en el problema número 1, ustedes van a obtener una vista como esta. Porque la vista del problema número 3, a ver si puedo dibujarlo ahorita, del problema número 1, van a obtener en sí, tienen dos vistas. ¿Qué serían las siguientes? A ver, tendrían desde aquí, bajando, un tipo de hojarcito acá, que sería así tipo inclinado, y acá, exacto. Tendrían aquí un pasante, y la soldadura, bueno, estaría definido acá. La fuerza que se ha de aplicar, según el problema, sería esta, en este sentido. Esa sería la fuerza F. La otra vista que les da, acá, directamente estaría mostrando lo que sería esto. Sería algo así, de toda la longitud, ¿no? Que representaría, digamos, el espesor de este ojal. Y sería, digamos, así es, exactamente lo que les muestra el problema número 1. Y bueno, la soldadura le está indicando que es acá. Acá y acá. Estos representarían la soldadura en este extremo y en este extremo. Por tanto, yo podría obtener otra vista, la cual sería esta. O sea, esta, digamos, sería una vista de frente. Esta llegaría a ser una vista superior. Y por tanto, yo necesitaría la vista de planta. Para la vista de planta, bueno, aquí yo sí me he confundido. A ver, para la vista de planta se formaría de esta forma. Está muy grande. Bueno, imaginen que tienen un cuadrado ahí, tipo que representaría, digamos, la pared, pero tendrían ustedes aquí cuadraditos chiquititos. Aquí. Exacto. Que representarían el largo del ojal. Bueno, en sí no sería tan así, digamos, la vista. Esto, digamos, estamos viendo de frente. Estamos viendo de frente. Luego el otro lo tenemos desde vista de lateral. Bueno, vista de superficie o tipo vista de planta, se podría decir. Y el otro tendría que ser una vista de costado, ¿no? Porque realmente se maneja 3 vistas, ¿no? Lo que es. Y exactamente la figura no sería, digamos, tan en este sentido, sería más de esta forma, para que, digamos, se entienda. Yo ya me he entendido. Sería, digamos, así. Exacto, ¿verdad? Esto. Donde esta longitud representaría esta altura de acá. O sea, el largo de esto.
que les dice que es 300. Ya, entonces 300. Acá les da unas distancias, ¿no? Les dice que esto es 10. Y luego hasta este extremo esto es 100. Y luego les dice que esto nuevamente es 10. Por tanto, esto llegaría a ser 10. De aquí a aquí llegaría a ser 100. Y de aquí a aquí llegaría a ser 10. Exactamente es así como se tendría que fijar, porque esto también llegaría a ser igual 300, igual 300. Y el cordón de soldadura que se presentaría a estos dos, se presentaría a los extremos. Si se están dando cuenta, están los extremos de ambos. Entonces, por tanto, estaría acá, acá, acá y acá. Que en todo caso serían totales para ambos casos. Totales. Ahora, el momento flector se presentaría en esta figura el último punto en soportar la soldadura. En este caso, esta fuerza, si yo lo descompongo en dos ejes, tendría en este sentido y luego tendría y también tendría en este sentido. ¿Verdad? Tendría aquí una fuerza que no sé en qué eje es y otra fuerza que no sé en qué eje es. Eso sería en conclusión, ¿no? Más que todo. Por tanto, el último punto en soportar la soldadura, de acuerdo de esto, todo este cordón soldadura lo va a hacer someter a, ¿qué puedo decir? Flexión. Mientras que esta otra fuerza lo va a someter directamente lo que es corte. Por tanto, el último punto en soportar la soldadura necesariamente llegaría a ser, en este caso, este extremo de acá. Por tanto, para el cálculo del momento flector, tendrían que considerar, a ver, esto le llamamos fuerza 1 y fuerza 2, así para no complicarse. Aquí les da una longitud, ¿no? Les dice que desde este extremo de aquí hasta acá, dice que es 200. Ya, entonces les diría que la fuerza 1 por 200, porque es para este punto, 200, iría en este sentido. Por tanto, este otro también iría en el mismo sentido y sería una suma. Entonces sería más la fuerza 2 por la mitad de 300, que es la mitad de 300. Y eso sería, digamos, el momento flector total. Para el cálculo del momento de inercia, ustedes tienen que trabajar con esta vista. Con esta vista. Por tanto, si yo palpo estas dos fuerzas, una fuerza se va a ver hacia arriba. Esta va a ser la fuerza 1. ¿No? Si me han captado. Mientras que la fuerza 2, se va a ver como un punto. Que aquí existiría la fuerza 2. ¿Me he logrado entender hasta ese punto? ¿Me han logrado comprender? Sí, ¿puede explicar lo del momento otra vez, por favor? Ya. A ver, esta fuerza 2 lo va a nuestro cordón, lo va a hacer una flexión. O sea, aquí se va a deformar en ese sentido. No, o sea, va a existir un tipo de deformación del cordón de soldadura, algo así, como si fuera una viga de resist, se va a deformar debido a la fuerza 2 en ambos extremos. Mientras que la fuerza 1 directamente lo va a ir a someter a corte a nuestro cordón de soldadura. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que, imagínense, esto se va a empezar a cortar, se va a empezar a salir como si fuera, digamos, una camisa de ustedes. Si en un extremo se está cortando, de aquí se va a empezar a soltar, y el último punto en ser soltado va a ser el extremo superior. Por tanto, como este extremo superior llegaría a ser nuestro punto para el análisis del cálculo del momento flector. Y yo lo único que hago es que con la descomposición de fuerzas, hago la sumatoria de momentos flectores en este punto. Llámenle, digamos, punto A. Entonces, la fuerza 1 por su brazo, que llegaría a ser 200, sería al punto A, más la fuerza 2 por su brazo, que representaría una altura desde aquí hasta acá,
¿Qué sería la mitad de 300? Dividir entre 2. En este caso es 300. ¿Cómo sé que suma? ¿Cómo sé que suma? A partir de la siguiente explicación. A partir de que la fuerza 1 va a girar en sentido antihorario. La fuerza 2 igual. Por tanto, como ambos giran en el mismo sentido, es positivo. Eso más que todo sería. Entonces, podría ser este punto de aquí arriba como este punto de acá abajo. Quien lo está definiendo ahorita es la fuerza 1, porque va a empezar a cortar desde este extremo. Por eso está yendo hacia arriba. Si digamos fuera hacia abajo, empezaría a cortar desde este extremo. Y el último punto en ser cortado llegaría a ser, digamos, este extremo. Entonces, por tanto, aquí sería el análisis. Pero como nuestra fuerza 1 va de abajo hacia arriba, el último punto es este, porque este es el último punto en ser cortado. Ahora sí me he logrado entender. Sí, sí. Listo. Ya. Luego, ahora lo que yo quiero que me entiendan es, como esta es una vista de esta, la fuerza 1 se va a seguir viendo hacia arriba. La fuerza 1. El problema en cuestión va a ser la fuerza 2. La fuerza 2 va a estar saliendo. Del punto va a estar saliendo hacia atrás. Y eso se lo va a ver como si fuera un punto. Por tanto, la única fuerza en cuestión en esta gráfica en la que tenemos que trabajar llegaría a ser la fuerza 1. Ahora sí, esa parte me han logrado comprender. Sí, sí. Sí, esa fuerza 1 no estaría, no tendría que estar en el medio de de los dos rectángulos. ¿O está bien ahí? Bueno, exactamente estaría en el medio de los dos rectángulos. Bien visto. Eso sí sería verdad. Eso sí es cierto. Estaría en el medio de los dos rectángulos. O sea, estaría acá. La fuerza 1 hacia arriba. Y aquí también la fuerza 1 hacia arriba. Pero aquí ponte a pensar una cosa muy simple. Y por eso es lo que solo lo grafico al medio. ¿Para qué va a soldar dos ojales para que a cada uno le cuelgue, le coloque una fuerza? Si simplemente, ¿por qué no suelda, por qué no hace solo un solo ojal más grueso y de mayor espesor, digamos, y con una soldadura de mayor espesor también, y trabaja con solo una fuerza? ¿Captas lo que te estoy diciendo? O sea, ¿para qué va a colocar dos si a cada ojal le va a someter a una sola fuerza? Le va a someter una sola fuerza. La idea de colocar dos ojales es que si supongo ya en la industria, ya en la empresa, digamos, han hecho un análisis de costos, un análisis de presupuesto y han dicho, si coloco dos, me va a rendir mejor. Entonces, las dos, de alguna forma, están sometiéndose a una sola fuerza F. Eso es desde un punto de perspectiva un poco más físico y lógico también, porque simplemente te mostraría un solo cordón, o sea, un solo de esto, uno solo, y no te mostraría dos. La intención de mostrarte dos es que te diga, lo estoy mostrándote dos porque los dos están trabajando con una sola fuerza. Por eso es que lo he graficado al medio exactamente. Esa parte estaría un poco más clara ahora. Sí, sí. Perfecto. Por tanto, esto no sería ahí, tampoco sería ahí. Directamente llegaría a ser al medio de los dos. Por simetría, ¿no? Para que sea más estético. Ahora, quiero que ustedes recuerden una cosa, y les he dicho en la anterior clase. Si, digamos, tenía una figura así, digamos, como el problema número, como anterior clase, algo así. Esto va a ser, digamos, algo así. Aquí voy a tener una fuerza, F. ¿Y dónde coloco mi eje X? Y mi eje Y. Siempre coloco aquí y acá. ¿Cuál es mi eje? Este sería mi eje Y este es mi eje X. Ahora, el eje Y es paralelo, ¿no ve? Paralelo a la fuerza F. El eje X es perpendicular a la fuerza F. ¿No ve? Para plantear nosotros aquí el diagrama, empleamos lo mismo.
la fuerza Y va a ser paralelo, bueno, el eje Y va a ser paralelo a la fuerza y el eje X va a ser perpendicular a la fuerza. Por tanto, yo tengo que trazar un eje perpendicular. En este caso, lo hagamos de un versito, un rayito chillón. Y yo voy a tener acá un eje. Y acá otro eje. Ya va a terminar la reunión Zoom. Vuelven a conectarse si es que se corta. Por tanto, esta línea de acá que yo he trazado es paralelo a mi fuerza 1. Paralelo a mi fuerza 1. Por tanto, este de acá llegaría a ser el eje Y. Y esta llegaría a ser perpendicular a mi fuerza 1. Por tanto, este es el eje X. ¿Qué sentido va a tener? La fuerza, el eje Y va a ir hacia arriba y la fuerza F hacia abajo. Por tanto, van contrarios. Si mi fuerza 1 va hacia arriba, mi eje Y tiene que ir hacia abajo. Y por tanto, este llegaría a ser, digamos, el eje a trazar en la figura. Sí, lo voy a subir los videos. Ese, digamos, sería la fuerza a trazar el de la figura. Y con eso es lo que necesariamente necesito yo para calcular